Duerto, continuando con los videos. Hoy vamos a ver el capítulo 11, parte 3, distintos hechos de Mara, la sección B de esta parte 3. Y continúa el Señor diciendo lo siguiente. Esto es del Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas. Un bodhisattva debería de reconocer esto como un hecho de Mara y evitarlo, es decir, la secuencia de pensamientos uno tras otro que se producen en nuestra mente de diferentes índoles, como vimos en el capítulo o video pasado. Entonces dice el Señor, en suma, sus pensamientos también pueden estar en reyes, príncipes reales, elefantes, caballos, carretas, tropas y tropas de soldados. También esto se lo hace Mara a ellos. En suma, sus pensamientos pueden estar puestos en el fuego, las tentaciones, dinero, cereales y riqueza. Esto también se lo hace Mara a ellos. Además, surgirán dificultades respecto a la ganancia, honor, hábitos, cuenco de limosnas, alojamiento y tratamientos medicinales para su uso en caso de enfermedad, o en su defecto, pensamiento de saborear ganancia, honor y fama, y pueden atormentar al bodhisattva que enseña, explica, repite, operamente o meramente escribe esta perfección de la sabiduría. Esto también se lo hace Mara. Entonces nosotros debemos entender una cuestión. Nosotros en nuestro interior, debido al apego a la sensación, a las 5 sensaciones que tenemos, las sensaciones auditivas, visuales, olfativas, gustativas y táctiles, algunas de ellas son placenteras para nosotros y nosotros inconscientemente nos hemos apegado a esas sensaciones placenteras y de allí ha nacido la lujuria, allá ha nacido la ira, ha nacido el orgullo, ha nacido la soberbia, ha nacido la codicia, la envidia, la pereza, la gula, el chisme, etc. Entonces estos agregados psicológicos creados por nosotros, emanaciones del Mara interior, han cristalizado en nuestra mente en forma de agregado psicológico y están distribuidos en los 5 centros de nuestra máquina humana. Ellos se expresan en nosotros por los 5 centros de la máquina humana. Esos 5 centros son el intelectual en forma de pensamiento, el motor en forma de movimiento, las emociones, los instintos que tienen que ver con nuestros 5 sentidos y el centro sexual. Entonces nosotros podemos, observando estos pensamientos, que ellos, un agregado psicológico cuando se va a manifestar en cada uno de estos centros, asume una particularidad diferente. Por ejemplo, a nosotros nos pudiera llegar una imagen del sexo opuesto de una dama, si es hombre, y si es mujer, un caballero, y verlo como un pensamiento normal, una imagen del sexo opuesto. Pero si la persona está consciente y observa su centro emocional encima del ombligo y observa su centro sexual en los órganos reproductores, se va a dar cuenta de que pudieran haber sensaciones de agrado en la parte emocional y sensaciones de cierta lascivia o morbosidad en el centro sexual, producto de esta imagen mental llegada a la pantalla del intelecto. Entonces el iniciado se va a dar cuenta que esto es una acción de Mara, que ese pensamiento que llegó allí, proyectado por un agregado psicológico lujurioso en este caso, trajo una imagen del sexo opuesto, puede ser una dama, o cualquier recuerdo de la misma existencia vivido con alguna dama, la esposa, etcétera, o el esposo. Entonces, al observar el centro sexual,
y el centro emocional, se va a dar cuenta de que este pensamiento tiene una razón de ser, es decir, ha sido proyectado por un agregado psicológico lujurioso con la finalidad de alimentarse de nuestras energías vitales. Entonces, cuando nosotros, como esencias divinas que somos, como conciencia, nos deleitamos con un determinado pensamiento lujurioso, o iracundo, o de odio, o de resentimiento, o de chisme, cualquiera de estos recuerdos de tipo de naturaleza egoica proyectado por cualquier agregado psicológico, nos deleitamos con ese pensamiento, nos deleitamos con esa emoción o con esa sensación sexual, etc. Entonces allí estamos alimentando con nuestras energías vitales, esa que de lo que comemos, de lo que respiramos y de la energía que recibimos del cosmos, esos agregados psicológicos los engordamos, le damos fortaleza. Entonces allí estamos fortaleciendo nosotros con esa identificación esos agregados psicológicos que producen esa cadena de pensamiento en nuestra mente. Es decir, estamos fortaleciendo los barrotes de las cárceles que tienen a nuestra esencia y a nuestra conciencia prisionera, dormida y en un estado de hipnosis. Entonces debemos hacernos conscientes de que nosotros no somos esta secuencia de pensamiento. Por eso que dice el Señor que el Bodhisattva tiene que estar pendiente por esa secuencia de pensamientos de toda índole que le pueden llegar, que son proyectadas por el Mara interior, el jefe de nuestras 7 legiones, el jefe de los 3 traidores, Judas, Pilatos y Caifás, es decir, las emociones negativas, los pensamientos negativos y la mala voluntad en nosotros. Esos son los 3 traidores del Cristo. El Cristo es la parte superior de nuestro real ser, el Hijo de Dios. Nosotros, como chispa divina, como Buddhata, como esencia divina, como conciencia, somos apenas una chispita emanada de ese logo, de ese Cristo interior. Todo ser humano tiene lo más profundo de su ser en su árbol sefirótico, el Cristo interno. Entonces esa chispita se encarna físicamente, toma cuerpo físico, y esa chispita que se encarna aún no es un alma, porque esa alma se va a adquirir, se va a poseer, así como dijo Jesús en los 4 evangelios: en paciencia poseeréis vuestras almas, a medida que el iniciado va eliminando de su mente los agregados psicológicos, los defectos, los 7 pecados capitales con sus legiones, los 3 traidores que emanan de ese Mara interior, de ese demonio que tenemos en nosotros, y nos alejan de la perfección de la sabiduría. Para nosotros sostener el sutra de la perfección de la sabiduría y practicar la perfección de la sabiduría, debemos aprender y cultivar en tener la mente en un estado vacío, sin pensamientos de naturaleza egoica. La naturaleza normal de nuestra mente es de naturaleza vacía y debe permanecer vacía como el espacio. Ese es el estado del Dharmakaya desde el punto de vista psicológico hablando. Entonces, si el iniciado permite que esa cadena de pensamientos del pasado o del futuro invadan su mente, su parte intelectiva, y sobre todo de naturaleza egoica, emanada de los 7 pecados capitales, entonces estará engordando a sus defectos, estará engordando al mar interior, estará engordando a los 3 traidores del Cristo interno. Entonces permanecerá en profundo sueño de conciencia, en estado de hipnosis, sin capacidad de poder despertar conciencia y poder subir un escalón en su nivel del ser interior. A medida que nosotros vamos muriendo en nosotros mismos, entonces de esa medida vamos subiendo por los diferentes escalones que componen los niveles del ser. Solo la Madre Divina, Devi Kundalini, tiene esa capacidad de eliminar de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro centro sexual, esos agregados psicológicos que se manifiestan, previamente comprendidos en los 49 niveles de nuestra mente. Entonces esos pensamientos debemos meditarlos, comprenderlos, arrepentirnos por haber creado esos agregados psicológicos que componen esos pensamientos,
o que componen esas sensaciones sexuales o que componen esas emociones, y pedirle a Devi Kundalini Ragno, porque todo ser humano tiene su madre divina particular, que elimine de su psiqui ese agregado psicológico y extraiga de su interior el porcentaje de esencia anímica, de conciencia anímica que tiene en su interior, para que así el iniciado vaya despertando conciencia y se vaya liberando de las influencias de ese mar interior, de esas 7 legiones de los pecados capitales y de esos 3 traidores del Cristo, como son Judas y Pilato y Caifás. Solo con la muerte psicológica adviene lo nuevo. Solo con la muerte psicológica adviene el despertar de la conciencia. Si nosotros no morimos en nosotros mismos, de nada nos servirá hacer diferentes prácticas de tipo esotérico si nosotros no pasamos por la muerte budista, esa muerte de la limpieza de nuestra mente, que no es más que liberar esa mente, ese 97% de mente y de conciencia que están condensados y atrapados en los diferentes agregados psicológicos creados por nosotros, producto de nuestros apegos a las 5 sensaciones. Dejamos este video por aquí por ahora. Capítulo 11, parte 3, distintos hechos de Mara, sección B del Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas. Mi nombre es Moisés Duerto. Gracias por prestar su atención.